Saludos, mi nombre es René González, yo soy el encargado de infraestructura acá en Solvex. Hoy, para terminar ya todas las presentaciones y todo lo que ustedes han visto en el Technology Week, vamos a estar viendo la parte de infraestructura de lo que ustedes vieron en todo lo de desarrollo. Entonces, en general les puedo decir que, por ejemplo, tengo unos 8 años trabajando con infraestructura en general. Y lo que es Azure como tal, tenemos más de 3 años de experiencia, ya que hemos visto bastantes escenarios y más o menos lo que queremos es presentarle lo básico de lo que es Azure a nivel de infraestructura. Como podrán ver, lo primero que me gusta siempre mostrar es la diferencia que hay entre un tipo de servicio y otro. En general nosotros siempre vemos y hablamos de nube. Y cuando hablamos de nube vemos que hay, por ejemplo, ok, infraestructura como servicio, plataforma como servicio, software como servicio. Fíjense como acá en la presentación lo vemos como IaaS, PaaS, SaaS. Y por un lado, del lado izquierdo, ustedes ven lo que es el modelo tradicional, lo que sería la infraestructura local. Cuando le hablan de on-premises, están hablando de su infraestructura local. Entonces, ¿cómo es que vamos a diferenciar uno de otro? Puntos importantes que debemos tener en cuenta. Yo sé que tal vez muchos de ustedes han visto esto antes, pero muchos otros prácticamente ni saben a qué se refiere cada uno de estos servicios. Entonces, fíjense del lado izquierdo, como vemos modelo tradicional. Para quienes conocen modelo OSI, les va a resultar un poco conocido, porque ven que va varias capas, tienen lo que es redes, tienen storage, tienen servidores, virtualización, etcétera. Pero básicamente, ¿qué es lo que le dice? Que cuando ustedes están local, ustedes manejan todos sus servicios. Cuando vamos pasando hacia la derecha, fíjense cómo se ve en la línea verde de arriba, como es más ágil y de menor costo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando vamos al otro extremo, que es software como servicio, el que tenemos a la derecha, fíjense que dice que lo maneja el vendor. ¿Quién es el vendor? En este caso, el vendor es Microsoft. Vendor es cualquiera que me provee nube. Como estamos hablando de Microsoft Azure, el vendor es Microsoft. En software como servicio, nosotros solamente utilizamos la aplicación. Como ustedes han visto en toda esta semana, para todo el tema de desarrollo, entonces, en software como servicio, ¿de qué ustedes son responsables? Del código. Es lo único que ustedes tienen que preocuparse. Fíjense que el software como servicio cubre hasta la aplicación como tal, pero si hay un fallo en el código, el vendor no va a ser responsable de eso, sino el desarrollador. Entonces, fíjense cómo pasamos a un extremo. Entonces, cuando vemos infraestructura y plataforma como servicio, por ejemplo, plataforma como servicio, un modelo tradicional es lo que tradicionalmente vemos como hosting. Quien ha escuchado de hosting sabe lo que es páginas web, publicar una página web. Plataforma como servicio es eso y más. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tener, por ejemplo, bases de datos como servicio y esa base de datos como servicio la pueden utilizar directamente. A ustedes no les interesa saber sobre qué tipo de SQL está corriendo eso, si es SQL 2012, si es 2014. Así mismo aplica para páginas web. A ustedes no les interesa saber si es un IIS o un Tomcat. Ustedes están utilizando el servicio de plataforma. Entonces, plataforma como servicio es eso. Ustedes usan esa plataforma y consumen ese servicio. Por último, el que vamos a estar hablando más en el día de hoy, perdón, en la tarde de hoy, es IaaS, infraestructura como servicio. Entonces, infraestructura como servicio se trata de lo más cercano al modelo tradicional. Ustedes tienen máquinas virtuales y esas máquinas virtuales ustedes deciden qué sistema operativo van a utilizar. Entonces, sobre esa máquina virtual, ustedes no les importa nada de cuáles son los servidores físicos, cuál es el storage, cuál es la tarjeta de red, no les interesa nada de eso. Lo que les interesa a ustedes es consumir a partir del servidor, instalar sus aplicaciones, instalar su SQL, instalar cualquier plataforma que vayan a utilizar. Entonces, eso es infraestructura como servicio. Cuando pasamos al siguiente slide, vemos que tradicionalmente, o mejor dicho, lo que hemos visto en esta semana ha sido Application Innovation y Data Intelligence. Hemos visto múltiples servicios, hemos visto Visual Studio, hemos visto servicios móviles y vemos que todo esto simplemente nos dice parte de lo que Azure nos ofrece. Entonces, por eso ustedes ven que Application Innovation y Data Intelligence no es lo que yo les voy a mostrar. ¿Qué sí les voy a mostrar? Fíjense, primer punto, confianza.
Bien, tenemos todos estos servicios en la nube, tenemos servicios hosteados en la nube, utilizamos application, utilizamos Visual Studio, utilizamos parte de la nube, pero ¿qué tan confiable es eso? ¿Qué tan confiable es eso para mí? Lo primero es proteger el negocio como tal. ¿De qué se encargaría Microsoft desde este punto de vista? Asegurar esa confianza. ¿Cómo? Asegurando detección de amenazas, asegurando de que yo tengo un servicio que sea de calidad mundial, aunque lo tenga en mi región, y asegurándome de que esa nube cumpla con todo lo que yo necesito. Entonces, cuando paso a lo que sería una comparativa, o mejor dicho, como se ve tradicionalmente, como Microsoft lo asegura, fíjense donde ustedes ven acá, del lado izquierdo, un equipo rojo y del lado derecho, un equipo azul. ¿Cómo así? Como equipos. No estamos hablando de teams como hace un momento ustedes vieron, estamos hablando de los grupos que tiene Microsoft para proteger el servicio y para atacar el servicio. ¿Por qué harían esto? ¿Qué les asegura a ustedes que realmente Azure es seguro? Fíjense que el Red Team es un equipo que Microsoft tiene y paga y les paga y les da bonos. ¿Para qué? Para que ataquen Azure. ¿De qué les sirve a ustedes que ataque Azure? Bueno, con eso ustedes se aseguran de que lo que sea que este equipo esté intentando es algo que un atacante posiblemente pudiera intentar en la empresa. ¿El Blue Team qué hace entonces? Recibir esos ataques sin saber por dónde van a venir e intentar resolver lo más pronto posible, proteger y detectar antes de que ocurra. Entonces, Microsoft tiene bonificaciones para ambos equipos y quien logre más, entonces al final digamos que viene siendo el ganador, pero al final los ganadores somos nosotros porque tenemos una plataforma bien asegurada. En cuanto a conseguir algo a nivel mundial, de manera local o en la región, ¿de qué se trata esto? Ahora mismo Microsoft nos provee 38 regiones para el servicio de Azure como tal. ¿Qué quiere decir 38 regiones? Quiere decir que si ustedes están localizados en Europa, en Asia, en Sudamérica, en Estados Unidos, en Canadá, donde sea que estén en el mundo, ustedes van a tener un data center cerca de ustedes. ¿De qué les sirve eso a ustedes? Temas de política. Si ustedes tienen algún tipo de política que dicen, no, mi información no puede estar en Asia, mi información no puede estar en Estados Unidos, mi información tiene que estar en Sudamérica o tiene que estar en Europa, ustedes tienen data center disponible para elegirlos. Y un último punto a nivel de confianza es lo que se llama, digamos, certificaciones. ¿Qué ustedes tienen asegurado con las certificaciones? Son certificaciones no de Microsoft, son certificaciones estándares del negocio. Entonces fíjense donde se ven múltiples certificaciones, más de 50 certificaciones ahora mismo, no todas las vemos acá, pero se ve todo lo que es ISO 27001, ISO 27017, FDA, hay muchísimas certificaciones, incluso algunas de ellas cumplen específicamente para una región en particular. Fíjense cómo incluso se ven algunas de China, Suiza y otras más abajo. La idea con esto es que ustedes sepan que es una nube certificada, es una nube que les asegura su información. Y otro punto de los que mencionamos es el tema de openness. ¿Qué es openness? El hecho de que ustedes, cuando seleccionan Microsoft Azure, están seleccionando una plataforma que le permite prácticamente todo tipo de soluciones. Y eso también lo han venido viendo. ¿Cómo lo han venido viendo? Durante toda esta semana ustedes han visto diferentes aplicaciones, diferentes formas de hacer el desarrollo, diferentes sabores para lograr un desarrollo. Fíjense cómo se mencionan ahí diferentes frameworks. Miren ahí abajo donde se ve la parte de infraestructura, lo que es Linux, lo que es Ubuntu, lo que es Red Hat. Esto quiere decir que Microsoft le soporta prácticamente cualquier plataforma en la nube. Entonces, por eso el tema de openness, el tema de que ustedes pueden conseguir lo que ustedes quieran con este servicio. Cuando pasamos a lo que se llama True Hybrid, lo que es híbrido realmente, ¿de qué se trata esto? Fíjense cómo ustedes tienen una infraestructura que pueden integrar con cualquier sistema que ustedes tengan. Eso lo han venido viendo durante toda la semana y también se los confirmo. Ustedes pueden tener, por ejemplo, un Active Directory o un OpenLDAP y hacer una integración con su nube Azure. Ahí paso a lo que sería el último punto de la presentación, antes de pasar a la demo, de lo que es manejo de la identidad. ¿Qué ustedes están asegurándose con eso, con esa flexibilidad, con esa integración?
Ustedes tienen diferentes formas de integrarse. ¿Cómo así? Fíjense, por ejemplo, de que si ustedes quisieran decir, ah, no, yo lo que quiero es tener todo en la nube, ustedes pueden tener identidades llamadas Cloud Only. Esas identidades Cloud Only les muestran a ustedes usuarios solamente en la nube. Hay otras dos opciones que son identidades federadas e identidades sincronizadas. Identidad federada es que ustedes utilicen su mismo Active Directory para manejar la nube. Muchas veces eso no es lo que nos interesa. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una dependencia de mi nube con mis servidores locales. Si hay una falla de internet o hay una falla en mis servidores locales, pierdo entonces funcionalidad de nube. Por eso la mayoría de las personas deciden irse por sincronización de identidad, que es lo que vemos en el centro. Con sincronización de identidad ustedes tienen el mismo usuario que tienen local, lo tienen en la nube, tienen la misma contraseña, tienen los mismos parámetros y atributos y con eso ustedes consiguen que el usuario sienta como si fuera una especie de logueo único. La demo la vamos a hacer basado en lo que sería una creación de máquinas virtuales. Entiendo que posiblemente ya ustedes hayan creado una máquina virtual, pero lo interesante acá es que ustedes entiendan qué es lo que están creando en el modelo de recursos de máquinas virtuales en Azure. ¿Por qué les menciono modelo de recursos? Tal vez algunos han visto antes que dice modelo clásico de virtuales. Eso era como antes se hacía, todavía soportado, pero son un tipo de máquinas virtuales que les ofrece menos posibilidades a nivel de infraestructura y ustedes como administradores. Entonces, todo esto que ven acá en la presentación, vamos a verlo entonces ya en vivo, cómo funciona en Azure directamente. Vamos a pasar a la pantalla. Cuando ustedes desean entrar a Azure, lo primero que deben hacer es, la forma más fácil, mejor dicho, de entrar es portal.azure.com. Cuando ustedes escriben portal.azure.com, los va a llevar al portal de administración de Azure. Ya yo estaba logueado, por eso no me pidió autenticación. Fíjense entonces que si yo quiero crear algo nuevo, del lado izquierdo tengo nuevo. Como ya sabemos, Azure es un mundo de posibilidades, pero vamos a estar viendo solamente la parte del proceso, lo que sería creación de una máquina virtual. Lo primero es decir, ¿qué tipo de sistema operativo voy a utilizar? ¿Quiero utilizar Ubuntu? ¿Quiero utilizar Windows? Fíjense que incluso pudiera desplegar una máquina virtual con SQL. ¿Qué se debe tener en cuenta? Que, por ejemplo, los costos varían en base al sistema operativo y lo que ustedes están desplegando. Si despliegan una máquina con SQL, les va a costar la licencia de SQL también. Si la despliegan con Linux, solamente pagan el hardware. Si la despliegan con Red Hat o con Windows Server, tienen que pagar el tema de su soporte para Red Hat y el tema de licencia de Windows Server, pero está incluido en el costo de la máquina. Entonces, cuando seleccionamos Windows Server, fíjense que nos dice si quiero que sea modo de recursos o modo clásico. Si elijo el modo de recursos, es el recomendable ahora mismo y es el nuevo modelo. Le digo crear y ahí me va a dar varias opciones que debo definir. Entonces, lo primero es el nombre que quiero para la máquina. Vamos a decir Technology Week VM. Una máquina virtual de Technology Week. Puedo decidir si quiero que tenga, perdón, que debe ser de menos de 15 caracteres. Por eso me dio el error acá. Vamos a decir Tech Week VM. Con esto debe ser suficiente. Fíjense acá donde me dice si deseo que sea SSD o si deseo que sea HDD. ¿Cómo así? Ustedes saben que los discos duros pueden ser de 10.000 revoluciones, 7.000 revoluciones, 15.000 revoluciones. SSD es disco de estado sólido. Entonces, ¿qué es lo que me asegura esto? IOPS. ¿Qué tanto performance va a tener la máquina a nivel de disco duro? Si elijo entonces, por ejemplo, uno que sea HDD, es lo tradicional, es un tipo de máquina que me va a dar un disco tradicional con una velocidad rápida, más o menos unos 500 IOPS. Aquí digo entonces que quiero el usuario admin, tech, con eso es suficiente, y pongo la contraseña. ¿Qué pasa? Tengo un mínimo de seguridad de la contraseña. Fíjense que si escribo esa contraseña, es la tradicional de Microsoft, me dice que no, que es una contraseña muy segura. Entonces, ¿qué hago? Le agrego algo más de seguridad, ya me la permite, agrego lo mismo abajo y ya con eso lo tengo permitido.
Aquí elijo la suscripción. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo adquiero Azure, no importa el modelo sobre el que yo lo adquiero, ya sea con tarjeta de crédito, ya sea pagando crédito con un partner, ya sea con un Enterprise Agreement o un MSDN, yo puedo tener múltiples suscripciones. En este caso yo tengo solo una suscripción asociada a mi cuenta. Entonces elijo esa suscripción y de esa suscripción es que va a debitarse el crédito y es la que yo voy a estar utilizando. Otro punto importante, Resource Group. Fíjense donde tengo un grupo de recursos que es donde yo voy a desplegar la máquina. Los grupos de recursos son muy importantes en el modelo de recursos, el nombre lo indica. ¿Por qué? Porque el modelo de recursos lo que me hace es que me dice, mira, tú necesitas tener una estructura jerárquica, tú vas a tener diferentes usuarios o vas a tener diferentes servicios asociados a varias máquinas más o a varios servicios más. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren un ambiente de desarrollo, de producción, ustedes crean un grupo de recursos para ese ambiente o para esa área que va a utilizar ese ambiente. Entonces vamos a decir, yo quiero crear un nuevo grupo de recursos, le voy a decir que es Tech Week Resource Group, y ahí yo pondría todos mis servicios que sean del Tech Week. Cuando yo desee borrar todos esos servicios, no tengo que ir a borrarlo uno por uno, sino que puedo borrar el grupo de recursos y se borran todos los servicios que estaban asociados. Otro punto muy importante es la parte de la ubicación. Esto ténganlo bien en cuenta. ¿Por qué? Porque según la ubicación varía el costo y varía el performance de la máquina. Entonces, por ejemplo, ahora mismo ustedes pudieran entrar a azurespeed.com. Fíjense aquí la página. En azurespeed.com ustedes pueden ver la latencia de los servidores de Azure respecto a donde ustedes están. Aquí arriba se seleccionan los servidores que quieren comprobar y después de que los seleccionan, les va a aparecer diferentes sitios. Los sitios que aparecen acá arriba donde dice Closest Data Centers son los sitios más cercanos a ustedes. Fíjense que para mí en el caso sería East US, Central US, East US. Ustedes pueden hacer pruebas y van a ver cuáles son los más cercanos. Nosotros, particularmente, en este caso le diríamos East US 2. Si quieren ver las demás opciones para ver qué tendrían, fíjense donde acá abajo vemos todos los sitios de Estados Unidos que elegimos, incluyendo algunos de Canadá y Brasil también. Vemos cuál es la latencia que tenemos para esos servicios. Entonces, en este caso, por lo que me indica acá, mejor pongo todos mis servicios en el este 2. Otro punto muy importante acá es el hecho de ahorrar dinero. ¿Cómo así? Yo les dije, si eligen Windows, la máquina incluye el licenciamiento del sistema operativo. Pero si ustedes tienen un modelo de licenciamiento que para ustedes es más económico comprar la licencia y asignárselo a la máquina, ustedes pudieran poner que sí, que desean utilizar ese modelo de licenciamiento. ¿Qué deben tener en cuenta? Que debe tener Software Assurance, la licencia que vayan a utilizar. Hay otros temas ahí, pero pudieran buscar más información acerca de eso. Lo importante es que tienen la opción de utilizar su licencia de Windows para crear la máquina. Y esto les baja el costo de la máquina. En este caso le voy a decir que no me interesa. Lo siguiente importante acá es el tamaño de la máquina. Si yo quiero filtrar, fíjense donde veo solamente 3 opciones. Si le doy a ver todo, posiblemente tenga demasiadas opciones. Entonces, ¿qué yo hago? Yo le digo, mira, a mí me interesa que los discos que vaya a soportar sean HDD, no me interesa SSD. Eso me varía el tipo de máquina. Si yo digo, mira, yo quiero que tenga al menos 2 núcleos y quiero que tenga al menos 3 GB de RAM, ahí me comienza a filtrar más. Entonces fíjense donde tengo una estimación de costo mensual, asumiendo que se use 744 horas al mes, y decido, bueno, déjame desplegar esta máquina virtual de acá. Esa DS2B2, la selecciono, tiene 2 núcleos, 7 GB de RAM. Algo importante acá, aquí dice 4 discos de datos. Eso no quiere decir que viene con 4 discos, sino que soporta adicionarle hasta 4 discos. En la parte 6400, simplemente los tiempos que ustedes pueden elegir para la máquina, 14 GB de SSD local. Fíjense que inicialmente yo seleccioné HDD, pero aquí me dice SSD local. ¿Por qué? Porque el tipo de máquina serie D, tipo S, versión 2, me está diciendo que es la serie D. Eso simplemente les indica el par núcleos y memoria. La serie S que soporta el disco SSD y que tiene un disco temporal SSD, y versión 2 es que tiene mejor performance que la versión 1. Entonces eso de 14 GB, fíjense cómo va variando según va subiendo la memoria RAM.
Entonces, ¿qué ustedes hacen? Ustedes dicen, ah, bueno, estos 14 GB es la data. No, el disco de data, el disco C, siempre es de 127 GB para Windows Server y 30 GB para Linux. Esos 14 GB es solamente para paginación, para memoria RAM, para caché. Si ustedes dicen, ah, tengo 7 GB de RAM, para que la paginación no me ocupe mi disco C, automáticamente el sistema me crea ese disco temporal y guarda la paginación ahí. Fíjense donde me dice también que puedo poner un balanceador de carga. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tener un balanceador de carga sin costo adicional para balancear la carga entre varios servidores que yo cree. Entonces, elijo ese tipo de máquina y la selecciono. Cuando voy a la parte de configuración, ya aquí de nuevo me pregunta, ¿el tipo de disco me dijiste HDD? Sí, lo voy a dejar HDD. ¿Quiero usar discos administrados? No, esto es algo relativamente nuevo, tiene como unos 2 meses en el mercado. Esto lo que le permite a ustedes es crear grupos de discos, en lugar de utilizar un solo disco, crear grupos de discos y administrarlos por tamaños. Entonces, para el caso, a mí me interesa utilizar un disco de los tradicionales y yo decidir cuando quiera adicionar discos aparte. Entonces, cuenta de almacenamiento. Yo puedo modificar la cuenta donde yo quiero que se guarde. Yo puedo decir, mira, yo quiero que se llame TechWeek Storage. El tipo de storage es estándar, no me interesa disco SSD de nuevo. Cuando voy a techweekstorage.core.windows.net puedo acceder a ese disco si tengo el key para accederlo. Y el tipo de replicación me dice si quiero que sea local, georredundante. Si lo elijo local es lo mínimo que puede ser. ¿Cómo así? Tengo 3 copias de ese mismo disco en ese data center. Si quiero que sea georredundante, puedo tener 3 copias en mi data center que elegí, que fue el ST2, y 3 copias adicionales en su par geográfico. Si no saben lo que es par geográfico, lo pueden buscar. Básicamente se trata de la otra región de Azure que le soporta su región principal. ¿Cómo así? Elegí este 2. Por ejemplo, para este 2 es Central US. Eso quiere decir que de manera automática mi disco se va a replicar al centro de Estados Unidos. Casi en todos los casos caen sobre el mismo, digamos sobre la misma región, excepto por ejemplo en Brasil, que al tener un solo data center, hay otros ejemplos, pero cerca de nosotros está Brasil, que al tener un solo data center, lo que hace es que hace su par geográfico es con el sur de Estados Unidos. Pero Brasil no es el par geográfico del sur de Estados Unidos. Entonces es un dato para que lo tengan ahí en mente. En este caso vamos a elegir que sea localmente redundante. Le doy a aceptar. Elijo mi red. En caso de que ustedes quieran utilizar VPN, ustedes pudieran haberla creado antes. Si no la han creado, deben crear la VPN antes y luego elegirla. En este caso yo pudiera crear una red nueva o utilizar una existente. Supongamos que esta de acá fuera una VPN, yo estoy eligiendo esa VPN para conectarme a ella. Ya dentro de esa VPN puedo tener varias subredes, en este caso solamente tengo la default, y puedo no elegir IP pública. Si estoy en una VPN, pudiera no poner IP pública y acceder por la IP interna. Al final la VPN es como si fuera una IP interna para mí. La IP pública entonces me permite a mí accederla desde internet. En este caso le voy a dejar una IP pública. Y el último punto importante acá es el tema de firewall. Yo puedo decidir si quiero utilizar un firewall o no y qué puertos quiero habilitarle. Fíjense, por default tengo el 3389 para accederla. Si fuera un Linux, ¿qué ustedes creen que tendría? Un SSH para poder administrar la máquina. Entonces, por ejemplo, si tienen la parte de Windows, si quieren agregar, por ejemplo, HTTP, ustedes pudieran crearlo o utilizar un existente. Fíjense donde estoy diciendo personalizado. Pudiera decir quiero que sea HTTP y ya automáticamente él se llena, pone HTTP y pone el puerto de HTTP. Me dice que es para permitir y le digo prioridad 10, 10, porque la que tengo acá es 1000. Debo ir subiendo a partir de ese número y elijo si 1000, 1010, 1020, 1030. Es recomendable subir de 10 en 10. Pudieran poner 1001, pero es recomendable siempre subir de 10 en 10. Recomendación del fabricante. Entonces ahí lo acepto. ¿Qué es lo demás? No es que no sea importante, pero en general les hago un overview. Extensiones, si ustedes quisieran agregar agentes adicionales, por ejemplo, Chef, pudieran agregarlo, extensiones que ustedes hayan precreado, extensiones de tercero la pudieran agregar. Conjunto de disponibilidades, si ustedes quieren tener esa máquina junto a otra para que tengan redundancia o si una falla la otra siga funcionando.
La parte de supervisión y diagnóstico les permite a ustedes saber si, por ejemplo, mira, al subir la máquina no funciona a tal punto, o la máquina ahora mismo tiene tanto consumo de memoria, tanto de CPU. La última semana de esos logs es completamente incluido, digamos, en el servicio. Entonces, ¿qué ustedes hacen? Ustedes le dicen dónde quieren guardar eso. Fíjense que es otro storage que estoy eligiendo para eso. Acepto ese otro storage y ya ahí le doy a aceptar. ¿Qué va a ocurrir? Él me va a dar un preview general de todo lo que yo elegí durante el proceso. Y si yo quiero, puedo descargar una plantilla. Cuando descargo esa plantilla, lo que me va a traer es un JSON que yo pudiera utilizar para crear una máquina con esas mismas características. Fíjense dónde lo puedo descargar. Entonces eso me permite a mí agilizar el trabajo en un futuro. Cuando le doy acá a aceptar, simplemente se crearía la máquina. En unos 5 minutos, 10 minutos ya estaría listo. Pero eso no es parte de la demo. Ya en este punto entonces vimos un overview general de lo que es Azure a nivel de infraestructura. Vemos lo que es todo lo de una máquina virtual, que es lo que estoy creando cuando creo una máquina virtual en el modelo de recursos, y cómo me manejo con una máquina virtual en Azure. Vimos cómo puedo seleccionar el data center que es más eficiente para mí, y vemos también cómo me manejo más o menos en el dashboard en general. Aunque solamente vimos máquina virtual, para cualquier otro servicio pudieran hacer exactamente lo mismo. Entonces, en este punto, cualquier pregunta, estamos a la orden. Tenemos, me parece, unos minutos para preguntas. Vamos a ver si hay alguna pregunta antes de despedirnos. Bueno, por lo visto no hay preguntas. Esperemos que se haya entendido todo. Bien, muchas gracias por haber participado en este Technology Week con nosotros, Solvex. Saben que van a tener todos estos videos disponibles para verlo más adelante. Lo tienen directamente disponible, digamos, desde nuestra página lo pueden acceder al canal de YouTube y ver los videos que han pasado durante toda esta semana. Quedamos a la orden para cualquier otro detalle. Pasen buenas.